Vale, ahora viene esta anécdota que os quería contar. Todos los días, al trasladarme al laboratorio en bicicleta, veía a un señor muy extraño. Tenía una cabeza gigantesca, era completamente calvo y parecía un indigente, aunque la expresión de su cara era la de un pensador o filósofo. Me lo encontraba en cada viaje en una esquina diferente. A veces cuando viajaba en el subway, lo veía en alguna estación o al irme caminando hacia mi casa. Una tarde no lo soporté más. Eran demasiados los encuentros y muy extrañas las coincidencias. Entré a una florista, y aquí fijaros, ¿no? ¿Qué hace? Qué sorpresa. Entré, porque esto ya tiene su qué, ¿no? Otros dirán, otra vez, casualidad, pues yo que sé, alguien que trabajaba por ahí, pues quizá era un indigente. Bueno, o quizá no. Y hay gente, yo conozco que le han pasado cosas así, ¿no? ¿Qué hace Jacobo? Entré a una floristería, compré una flor plantada en una maceta y me acerqué a ese hombre para entregarle la flor. Me vio con los brazos extendidos en un claro ademán de ofrecérsela y me dijo una frase que me dejó helado. It's not necessary, que significa no es necesario. Fue la última vez que lo vi. Buenos días. Bueno, seguimos con la conquista del templo y vamos a continuar donde lo dejamos anteriormente, porque si habéis visto el vídeo anterior, cubrimos del capítulo primero al capítulo séptimo, ¿verdad? Y ahora vamos a seguir por los... Vamos a acabar la biografía, ¿verdad? De Jacobo. Os recuerdo y os invito a que primero veáis el vídeo anterior, ya que hemos estado haciendo un recorrido autobiográfico desde la infancia, escuela, Estusha, pubertad, Israel, la universidad y Lisette. Estos son los 7 capítulos primeros que cubrimos. Y ahora vamos a por Nueva York, Tepoztlán, Pachita, Cuernavaca, Ile, India, México y la conquista del templo. Ok, vámonos al capítulo de Nueva York, a la página 79. Y aquí ya, como os dije la otra vez, habiendo cubierto la infancia, la muerte de la mamá de Jacobo, sus, podríamos llamar traumas de infancia, y luego ese despertar y ese empezar a salir de lo familiar. Y ahora ya vamos a empezar a ver más explícitamente cómo se fue, si me permitís utilizar esta metáfora, abonando el terreno para todos los estudios que vendrían después. Bien, Nueva York. Y como hago habitualmente, voy a ir leyendo partes que tengo seleccionadas y como siempre os recuerdo, esto es para invitaros, animaros a que leáis vosotros a Jacobo. Por eso esta serie se llama Leyendo a Jacobo. Una forma de conocerlo o conocerle es leer lo mucho que escribió. Bien, Nueva York. Dice Jacobo, escribía todas las tardes en casa de Lázaro. Las ideas brotaban a partir de una fuente interna exquisita. Sentía que tenía la clave para vivir una vida completa y esta consistía en la liberación de estructuras. ¿Os acordáis, verdad? De ese muro, no sé cómo lo llamo, ahora no recuerdo, ese muro que él sentía que tenía dentro, ¿no? Y cómo conquistarlo, que tiene que ver con el título. Bien, pero ya veis, las ideas brotaban, ¿eh? O sea, y así me han contado personas muy cercanas a Jacobo que escribía, o sea, es que brotaba aquello, ¿no? De sin parar. Defendía la tesis de rompimiento de ataduras porque vivía la existencia de una luz interior que brillaba por sí misma y que antes se había mantenido opaca por velos de condicionamientos, hábitos y estructuras, otra vez esta palabra, ¿no? Y dice él, utilizaba esa palabra continuamente y a todos les comentaba mis descubrimientos. Seguía atendiendo al laboratorio y a Estusha la veía casi todos los días, pero evitaba encontrarme con Lisette. Van contando aquí, también nos cuenta Jacobo algo de esas experiencias tan particulares que él tenía. Escribe, cuando cerraba los ojos mi mente se llenaba de imágenes, veía escenas de diferentes países, casas y muchos ojos. Años después me enteré que la señal del rompimiento con la historia personal es la aparición de imágenes de ojos, los que en ese momento solo veía desconociendo su significado. La muralla que siempre había sentido dentro de mi mente se había roto y podía ver a través de ella, ¿no? Que hay una liberación, eso le va a hacer seguir siendo muy prolífico, ¿no? Este es un evento que narra, que puede parecer una anécdota, una anecdotilla, pero bueno, ahí va. Una tarde la llevé de regreso a casa. Habla de Yanel y de sus aventuras, entiendo ya, por Nueva York, ¿verdad? Una tarde la llevé de regreso a su casa y me pidió que la dejara a 2 calles de distancia. No deseaba que la viera Chuck conmigo. Me enfurecí. Yo era transparente, de nada me avergonzaba y ella no. Nos dejamos de ver hasta que no soporté más. Varios días después, Yanel
intentó suicidarse, no la volví a ver sino hasta que se despidió de mí. De esto creo... Bueno, como veis, esto va del tirón. Aquí no hay cortas, no voy a cortar ni pegar esto. No era esto lo que os quería leer. Sigo, escribe Jacobo, todos los días descubría experiencias que siempre me había negado. Y él sigue, un día comprendí que el mundo de los objetos no existía en el exterior tal como tal, sino que era creado a partir de la actividad cerebral. Una tarde le relaté una imagen que estaba viendo a Lázaro con los ojos cerrados. Era en el espacio, muy lejos de la Tierra. Veía un asteroide gigante con un punto brillante en la superficie. Puesto que ya había adquirido maestría en mi mundo visual interno, esto es muy relevante, ¿no? O sea, esa imaginación, la palabra viene de imagen, y esa capacidad de ver que nos está hablando con los ojos cerrados y recibir esas imágenes. Esto, hasta lo que está contando aquí, podría ser visión remota, otros dirán que simplemente fantaseaba, ¿no? Puesto que ya había adquirido maestría en mi mundo visual interno, decidí acercarme al punto y ese se convirtió en un gigantesco edificio con una cúpula colosal en su centro. Penetré en él y me encontré con un observatorio lleno de estrellas. Mi viaje a Nueva York estaba casi listo, aún no se ha ido. Me habían aceptado para realizar un doctorado en el New York Medical College y Roy John estaba dispuesto a darme un lugar en su laboratorio. Le había entregado a Trillas 3 manuscritos y le prometí enviarle más desde Nueva York. Y es que aquí ya empieza a combinar simultáneamente, ¿verdad? Escribir, 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 escribir y esas ideas que broten, plasmarlas y sus andaduras científicas. Como sabéis, siempre se han ido entrelazando. De hecho, os digo, una de las, no conclusiones, revelaciones de la biografía, autobiografía de Jacobo aquí es, él mismo parece que le da más peso a todas estas aventuras que va teniendo personales. Vais a ver que se va a encontrar con gente muy, muy curiosa, iba a tener experiencias muy extrañas. Parece que le da más peso a eso, que no nos cuenta tanto sobre sus estudios de laboratorio. De hecho, muchas veces leeremos que aquello, bueno, lo seguía haciendo pues porque mira, porque tenía que ir a la universidad, pero que él estaba en otras cosas. Quizá también tiene que ver con lo que hablábamos de cuándo escribió esta biografía, ¿no? Aún luego, antes de desaparecer, aún pasarían unos cuantos años, no sé, 4, 5, 6, en los que él quizás se dedicaría mucho más explícitamente al trabajo de laboratorio en la universidad. Pero aquí no vemos tanto eso. Y de hecho, yo que me he escrito la fecha de publicación de los libros y al lado la de los artículos, y hay años que es súper prolífico, como esto, ¿no? Que le va a entregar ya 3 libros a Trillas y luego le promete más, veréis si le escribe más. Y hay veces que hay un gap, ¿no? Un vacío ahí incluso de varios años, 2, 3 años, donde no hay libros o no hay artículos, ¿no? Y tiene que ver con este ir y venir, me voy aquí, experimento esto, como veréis, me voy a una cabaña en el bosque y era así como funcionaba Jacobo. Nada que ver cómo funciona o cómo se nos enseña que debe funcionar un académico hoy en día, por supuesto. Bueno, escribe, llegué a Nueva York un 4 de julio y aquí le está esperando Roy, que le recibe. Al día siguiente fui al laboratorio y conocí a Robert. Robert me empezó a enseñar las computadoras del laboratorio y Roy me mostró un archivo de registros. Esto como científico pues es relevante, ¿no? Porque de repente llegas a otro país, que además es Estados Unidos, a un laboratorio que admiras, ya nos ha contado que él sentía ya que se le quedaba corto un poco lo que podía aprender con quien estaba en México, y ahí ve las computadoras, es decir, ve la tecnología que se utiliza y también el registro de archivo, el archivo de los registros, ¿no? Los datos que se generaban allí. Bien, dice que presencia la celebración de la fiesta de cumpleaños de Roy, de 50 años, dice, lo admiraba mucho y allí decidí que no haría mi doctorado, sino que me quedaría en su laboratorio. Está allí y decir, no, en vez de, bueno, estoy aquí para hacer el doctorado, no, aquí no, porque nos dice esto, ¿no? Allí observé una de las más fascinantes escenas, la de cumpleaños. Roy estaba ante un tablero de ajedrez y acomodaba las piezas según los movimientos de los invitados. Era su fiesta y él la presidía como un rey en su trono. Lo admiraba mucho y allí decidí que no haría mi doctorado, sino que me quedaría en su laboratorio. Y aquí nos va a empezar a contar cosas más concretas, ¿no? De cómo obtenía los datos experimentales, y otros estudiantes o investigadores del laboratorio hablan de teoría, hablan de una posible computadora superconsciente, de la evolución del cerebro humano, de experiencias. O sea que aquí ya vamos viendo los ingredientes, ¿no? Se discute, como se discute en un laboratorio, ¿no? Sobre datos, teorías, elucubraciones. Sigue hablando de este colega. Eric meditaba y me enseñó a hacerlo. Lo quería, pero su deseo de construir una máquina mejor que el cerebro humano me había producido recelo. Un día me invitó a conocer la computadora más grande del estado de Nueva York. Frente a sus consolas yo sentí un odio mortal. Unas pocas horas todos los sistemas de seguridad de la máquina no habían podido evitar una descompostura total de sus entrañas tecnológicas. Qué expresión, ¿eh? Una descompostura total de sus entrañas electrónicas. Es decir, que se cargó el funcionamiento de la máquina, ¿no? Ya nos lo había dicho que no se le daban bien, o no sé si nos lo había dicho o alguien lo ha contado y yo me acuerdo, ¿no? Que
¿Era Jacobo? Bueno, hay grandes físicos que les pasa esto, ¿no? Que entran a un... Había un físico cuántico muy famoso que no le dejaban entrar a ver los experimentos porque será electrostática, electromagnetismo o ese saber qué, pero alteraba las computadoras o en este caso serían los aparatos electrónicos, ¿no? Habla aquí también de cómo Roy, su director, mentor, que tampoco lo sería, simplemente trabajó en su laboratorio, le cuenta, ¿no? Lo maravilloso que es el cerebro humano. Él se refiere a Roy, él miraba el cerebro vivo de sus animales con un amor y una admiración que fueron más ilustrativos para mí que todos los experimentos. Me llamó para que viera la superficie cortical de un gato a través de un microscopio de disecciones. Mira, me dijo. Allí dentro suceden los milagros más maravillosos del universo. Y esto es cierto y a la vez es muy romántico y a la vez muchas veces no se vende en los medios de comunicación, ¿no? El cerebro es el... Y es cierto, probablemente, ¿no? Es el trozo de materia, ese kilo y pico, bueno, que sea, el trozo de materia más complejo del universo conocido, ¿no? Eso de mirar al cerebro como uno mira al universo, ¿no? Que además esa metáfora, cuando se trata de hacer más literal, pues nos va a dar, también podemos pensar en la teoría sintérgica, ¿no? Que habla del espacio y luego también del campo neuronal y cómo, ya lo oímos el primer día en el libro La teoría sintérgica, ¿no? Como cuando nos cuenta, ¿no? Que la latis, de alguna forma, casi como a modo divino, lo que quiere es, a través del proceso de evolución, manifestarse a sí misma, en este caso en el cerebro. Dice Jacobo, en ese ambiente comencé a pensar con profundidad. No comprendía cómo a partir de la actividad cerebral se creaba la cualidad de la experiencia. Cuando me subí al subway, al metro, veía las cabezas de los agentes de las gentes y me imaginaba la actividad eléctrica de sus cerebros y la aparición de imágenes con sus colores y texturas surgiendo de ellos. Me dejaban atónito. Debían ocurrir transformaciones misteriosas entre la actividad cerebral y la experiencia y yo quería descubrirlas con toda la fuerza de mi mente. Por lo tanto, quien diga que el estudio de la consciencia, estudio científico, empezó en los años 90 miente, porque aquí él ya está pensando esto en el laboratorio de Roy. Una tarde en la casa de Roy le confesé mi predicamento. Él me miró sonriente y me dijo algo que me dio la pista para iniciar la búsqueda. Casi como pistoletazo de salida, ¿no? Tiene que salir fuera, irse a Nueva York y allí empieza a pensar con profundidad y ya empieza a tener las pistas para iniciar la búsqueda, escribe Jacobo. Él también se planteaba la misma pregunta que yo. Me dijo que era necesario pensar en transformaciones unificadoras de la actividad cerebral. Y aquí, esto por eso digo, qué bonito es leer la biografía, porque así, aparte de conocer, de leer a Jacobo, leemos también al doctor Greenberg, que de eso va toda esta serie, ¿no? Estos conceptos de unificación, que luego se van a expresar a través de otros conceptos, ¿no? Coherencia entre hemisferios, complejidad, algoritmización, abstracción, ¿no? Estas transformaciones unificadoras de la actividad cerebral. Y de alguna forma es la manera como tenemos teóricamente de pensarlo, ¿no? La más importante era la que él llamaba la hiperneurona, que igual de aquí luego Jacobo saca lo del hipercampo, ¿no? Según esta ideal, el conjunto de toda la actividad cerebral es una distribución energética hipercompleja que actúa como un campo energético gestáltico. Ya vemos aquí que eso mismo se podría decir de las ideas que luego él va a formular respecto a su propia teoría sintérgica. Esa observación fue suficiente para iniciar en mí un proceso maravilloso. Fui al planetario y al ver el cielo estrellado me imaginé el cerebro y las neuronas como estrellas interactuando entre sí. Ambos, el cerebro y el cielo estrellado, eran lo mismo, un conjunto de puntos energetizados interactuando y creando campos energéticos hipercomplejos. Pensé entonces que el universo tenía conciencia, tal y como manifiesta el cerebro humano, ¿no? Estos son, como digo yo, en inglés se llama whiffs, ¿no? Como de repente tienes aquí, te vienen unas fragancias, ¿no? Lo sabes muy bien y dices, vamos, pero ¿y si esto es lo mismo? ¿Verdad? Y si además de que el universo me da pistas sobre el cerebro humano y la consciencia, el cerebro me da pistas sobre un universo consciente, ¿no? Luego escribí, por aquel entonces empecé a extrañar mucho a Stusha. Cada vez que veía a una niña pensaba en ella. Se lo comenté a Miriam, quien me dijo que no dudara en traerla a Nueva York junto con su mamá. Me ofreció ayuda para ello. Vale, ahora viene esta anécdota que os quería contar. Todos los días, al trasladarme al laboratorio en bicicleta, veía a un señor muy extraño. Tenía una cabeza gigantesca, era completamente calvo y parecía un indigente, aunque la expresión de su cara era la de un pensador o filósofo. Me lo encontraba en cada viaje en una esquina diferente. A veces cuando viajaba en el subway, lo veía en alguna estación o al irme caminando hacia mi casa. Una tarde no lo soporté más. Eran demasiados los encuentros y muy extrañas las coincidencias. Entré a una flor y aquí fijaros, ¿no? ¿Qué hace?
sorpresa. Entré, porque esto ya tiene su qué, ¿no? Otros dirán, otra vez, casualidad, pues yo que sé, alguien que trabajaba por ahí, pues quizá era un indigente. Bueno, o quizá no. Y hay gente, yo conozco que le han pasado cosas así, ¿no? ¿Qué hace Jacobo? Entré a una floristería, compré una flor plantada en una maceta y me acerqué a ese hombre para entregarle la flor. Me vio con los brazos extendidos en un claro ademán de ofrecérsela y me dijo una frase que me dejó helado. It's not necessary, que significa no es necesario. Fue la última vez que lo vi. Ahí queda. Esto es interesante también. Y también sirve para entender la semilla de los experimentos que luego haría en la UNAM, Jacobo, ¿no? Robert, ese compañero, ¿no? Me pidió ser sujeto para uno de sus experimentos. Yo acepté y me llevó a su laboratorio donde me colocó unos electrodos en la cabeza. Fíjense que ahora, en vez de ser el gato quien es estudiado por el humano, es un humano que estudia a otro humano, ¿no? Se quedó atónito al observar que la mitad de mi cerebro estaba en actividad alfa y la otra mitad en beta. Me preguntó cómo me sentía y si sabía lo extraña que era mi actividad cerebral. Le dije que me sentía normal. Afirmó que era mi responsabilidad conocer el significado de mi propia actividad. Sus palabras me impresionaron mucho. Este otro párrafo, pues es muy significativo también, ¿no? Aquí la idea de, bueno, ven, vamos a estudiar qué pasa en nuestros propios cerebros, no a, de alguna forma, subcontratar los cerebros de ratas, ratones, sino el humano mismo. En segundo lugar, descubrir que Jacobo, al parecer, pues bueno, su cerebro funcionaba de otra forma, una forma poco común. En tercer lugar, la idea de que hay esas oscilaciones, ¿no? Que luego ya se sabrá, los estados meditativos, podemos llamar de meditación autoalusiva o alta sintergia, pues pueden tener estos correlatos con ciertas frecuencias que se expresan, ¿no? Y cómo luego Jacobo traerá también a meditadores y a chamanes al laboratorio. Y luego eso se hará mucho más mainstream con la neurofenomenología y luego con los estudios contemplativos ya décadas más tarde. Y finalmente esta frase, y todo esto en un párrafo, ¿no? Afirmó que era mi responsabilidad conocer el significado de mi propia actividad. Es como terapia neuronal, ¿no? O sea, hazte cargo de tus movidas y también de tus movidas aquí. Aquí y aquí, ya me entendéis. Bien. Luego, otra anécdota de estas que le pasaba en Nueva York, este hombre extraño, luego también dice, el laboratorio estaba localizado frente al Parque Central de Nueva York, en un edificio que servía como hospital. En las mañanas iba a saludar a la responsable de admisión. Era una viejita muy amable, que me decía que yo no pertenecía a este mundo, que vivía fuera del tiempo y del espacio. Me pareció que se refería a mis imágenes internas, aunque yo nunca le había hablado de ellas. Su comentario y el de Robert me hicieron sentir muy extraño. Aquí, en una misma página, en la página 86, el hombre este que se encontraba y que desaparece cuando le entrega la flor, su colega Robert que le dice, oye, Jacobo, ¿te has dado cuenta que tu actividad cerebral es rara? Y ahora mira a ver qué quiere decir. Y luego la viejecita, acto seguido, ¿no? Que le dice que no pertenecía a este mundo. Bien. Luego aquí nos habla, como os dije en la grabación anterior, que Jacobo nos va diciendo también cuando escribe según qué cuentos a partir o a propósito de estas experiencias. En este caso nos habla de un cuento que tituló El diálogo, que un sábado por la tarde tomaron una dosis de LSD. Bien. Esta experiencia me trastornó profundamente. Si antes de ella extrañaba a Stusha, después mi dolor por no verla y mi culpa por haberla dejado en México se volvieron insoportables. Hablé con Miriam para conseguir apoyo y me fui a México. Llegué a casa de Lisette y me hice, bueno, esto es también raro y curioso, ¿no? Llegué a casa de Lisette y me hice una herida en un dedo y con la sangre le escribí un recado en la cual le decía que no podía vivir sin ella y la niña. Lo dejé sobre la mesa y me fui a dar una ducha. Lisette entró en casa y empezó a gritar. Llegó al baño y al verme vivo suspiró de alivio. Aceptó de inmediato irse a Nueva York con Stusha. Esto algún día igual tengo la suerte de hablarlo con Lisette, ¿no? O sea, de repente aparece, ¿no? Jacobo y que está en Nueva York y pasa eso y luego le dice vente a Nueva York y Lisette dice venga, pues acepto. Wow. Vivimos felices durante 2 semanas, pero pronto Lisette y yo comenzamos a pelear. La pelea y la discusión es algo continuo aquí y aquí, en el último capítulo, veréis. Yo sentía que no me entendía y me sentí vivir de nuevo dentro de una prisión. En un pequeño closet del departamento instalé una silla y una mesa y me encerré a escribir los nuevos principios de psicología fisiológica.
un libro que preparaba para enviárselo a Trillas. Él está con ese trato que tiene y pum, 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 va a ir sacando esos primeros libros. Durante una semana permanecí callado mientras Lisette y Stusha me preguntaban qué me acontecía. Bueno, luego habla de que su colega Eric llega con peyote. El peyote me había hecho consciente del origen genético de mi conducta. Y aquí genético probablemente no se refiera solo a los genes, ¿verdad? A la secuencia de nucleótidos. Me espanté al comprobar que prácticamente nada de lo que hacía era genuinamente mío. Y esto, recordar, estamos en la página 88, que sale en la primera página cuando habla de su mamá, ¿no? Voy a la página, no es la primera, es la página 7, pero es al principio, ¿no? Dice, a medida que maduro me doy cuenta de que cada instante refleja en forma concentrada el tema central de la vida y el primer recuerdo lo contiene como un capullo. He repetido la misma conducta centenares de veces, haciendo cosas por el control externo para ser aprobado. No sé si el patrón fue programado en mi mente antes de ese primer recuerdo consciente. Probablemente así lo sea porque también mi madre estaba entrenada para hacer lo mismo. Pues aquí nos dicen, ¿no? Que otra vez con ese viaje de peyote se da cuenta de... Se pregunta, ¿no? ¿Cuánto de lo que hago, cuánto de lo que soy o de lo que creo que soy yo? Bueno, aquí está con Stusha ya en Nueva York. Me quedé solo con Stusha. Por las mañanas la llevaba a su kinder y de ahí me iba al laboratorio. Ahí nos cuenta que trabajaba con monos. Casi nunca veía a Roy y durante el año que trabajé en su laboratorio nunca me ayudó en un experimento. La ausencia de contacto directo y la presión de Stusha comenzaron a desesperarme. Y aquí yo me permito interpretar por qué escogería o para qué escogería Jacobo a Roy. Otro padre ausente, ¿no? Que por otro lado suele ser bastante habitual en un laboratorio y un laboratorio grande en el que el jefe del laboratorio está muy ocupado, ¿no? Para atender a sus estudiantes. Bien, me seguía intrigando la pregunta acerca de la transformación de la actividad cerebral en experiencia. Empecé a sospechar la existencia de una interacción entre el campo neuronal y el espacio, como paso necesario para la aparición de imágenes visuales. Idea clave también, ¿no? Esta interacción, esta interferencia, esta superposición de campos, de los dos campos, el espacio, el espacial y el neuronal. Él le llamará al cuántico, no hace falta llamarlo así, ¿verdad? Esto ya lo hemos cubierto cuando hemos hablado del libro de la teoría sintérgica y la creación de la experiencia. Bueno, pues aquí es donde empieza a sospechar eso, ¿no? Nos cuenta que en el laboratorio venía mucha gente importante, que le habían ofrecido a Roy crear un dispositivo para que un pensamiento de un piloto de un avión militar actuara como gatillo para disparar armas, que esto luego se hará con la interacción mente-máquina, los BMI, Brain Machine Interfaces, y cómo, pues a partir de patrones, que por otro lado, o sea, es muy espectacular, pero bueno, es un sistema que asocia ciertos patrones que tú vas a poder controlar con feedback. Esos patrones se mandan a una máquina, la máquina actúa en el mundo, hace cosas, puede ser hacer volar un avión o disparar un arma o un exoesqueleto que ande, y con biofeedback, pues eso se consigue, ¿no? La verdad es que planeamos hacer un experimento para controlar el cerebro de los animales. Esto también se ha hecho. Lo hizo un español, con un delgado, con un famoso toro, a quien implantó y con un dispositivo de control remoto muy precario en aquel entonces, ¿no? Pero puntero, o sea, precario para hoy, pero puntero entonces, paraba al toro y él decía que eso controlaba su agresividad. Bueno, habría que ver la interpretación, pero el hecho es que sí. Y luego yo mismo, humildemente, en un trabajo que hice hace tiempo, también activando neuronas mediante luz, también conseguimos controlar la trayectoria, en este caso de la mosca de la fruta, ¿no? Controlar el cerebro de los animales. Me encanta leer esto en aquel entonces y ver que muchas décadas más tarde todo eso se hizo. Aquí dice que conoció a Carl Pribram, ¿verdad? Que es quien propuso esta teoría holográfica del cerebro, que luego también trabajó con David Bohm, o sea que también la red de contactos es muy interesante, ¿no? Que Pribram iba a visitar a Roy y ahí estaba Jacobo y luego trabajó con Bohm y Bohm luego habló con Rupert Sheldrake, que a su vez, bueno, esto, como sabéis, en uno o dos saltos conectas con todo el mundo. Todo ello era muy excitante, aunque cada vez me era más claro que la aparición de la consciencia, a partir de la actividad cerebral, era una pregunta que la fisiología contemporánea no estaba preparada a contestar a través de experimentos como los que realizábamos. Efectivamente, y aquí os recuerdo, me estoy extendiendo en este capítulo, pero es que aquí ya empieza a haber cosa muy, muy suculenta para ir masticando y degustando, ¿no? Antes nos había dicho, recordar, esto está en el vídeo anterior, que cuando estaba en la universidad, pues claro, la moda académica era ser conductista y que la experiencia no existe, que la consciencia, bah, eso no es nada.
eso va a cambiar teóricamente y experimentalmente él también se da cuenta que tiene que cambiar. Y esa es la honestidad que yo realmente admiro de ciertos pensadores, ¿no? Yo quiero entender esta pregunta. Yo formulo la pregunta de esta manera. Y yo luego me doy cuenta que formulando la pregunta de esta manera, ya sea a través de cómo la formulas teóricamente o cómo la vas a formular o testar empíricamente, me doy cuenta que así no la voy a poder responder. Luego tengo dos opciones. O hago ver que no me he enterado y sigo con lo mío, que es lo que sé hacer, o digo, no, queridos, aquí hay que cambiar los experimentos, aquí hay que cambiar el enfoque, ¿no? Y es lo que nos está diciendo aquí. La fisiología contemporánea no estaba preparada a contestar a través de experimentos como los que realizábamos, que son los experimentos pilares maravillosos, pero reducidos de la neurociencia, ¿no? El gato, las medidas de la actividad cerebral de ciertas áreas nuevamente visuales del gato, según qué estímulos artificiales, muy bien, pero con eso vamos a entender el problema de la creación de la experiencia. I don't think so. Y hoy seguimos, en 2023 seguimos, ¿no? Con esta visión conductista plus, venida a más, es decir, cognitivista, que trata de ser cognitivista plus, venida a más para estudiar la consciencia. Como digo yo, el problema del coco. En España decimos que viene el coco y te comerá, ¿no? Comportamiento, cognición, conciencia, coco. ¿Cómo subes esa escalera? Bueno, perdonar por los descarriles. Volvemos. Bien. Luego dice que se compró un clarinete y que Roy le enseñó a tocar. Y al final nos cuenta que por allí una tarde caminaba cerca del Parque Central cuando al pasar por una calle un edificio me llamó mi atención. Penetré en él y me sorprendieron sus adornos y letreros junto al ascensor. Hablaban de un gurú. Subí las escaleras y penetré en un gran salón. Por cierto, ¿quién hace esto hoy en día? ¿Quién? Bueno, hoy en día vamos andando por la calle con el móvil así, ¿no? O sea, no vamos a ver nada, pero ¿quién está andando y decide entrar en un edificio que le llama la atención? ¿Y qué se encuentra? Decenas de personas estaban sentadas frente a un señor muy moreno de anteojos que les hablaba en un idioma desconocido que era traducido por uno de sus alumnos. Era Swami Muktananda. La gente se acercaba y le hacía preguntas. Tres señores preguntaron acerca del funcionamiento del cerebro. Presté mucha atención. Le decían que querían registrar su actividad cerebral con una máquina. Date. Aquí Jacobo es donde dice, vamos, eso no es que lo diga, pero eso se le queda. Este señor tan extraño, ¿no? Un gurú, y le van a registrar, y eso es lo que haga él más tarde, años más tarde. Entonces él les contestó que no se dejaría registrar por una máquina con la que no pudiera hablar, que eso no servía para nada. Yo me quedé atónito, parecía hablarme a mí y hacerme una indicación acerca de mis propios pensamientos. Bueno, aquí dice que escribió, la experiencia me inspiró un relato que se publicó en El vehículo de las transformaciones bajo el título El hombre. Ya lo cubriremos. Bien, esto también es muy sincrónico. No sincrónico, sincronístico, ¿cómo se dice? Una buena sincronicidad. Pasé a buscar a Stusha y a las 7 de la noche hablé con el director del CONACYT de México. Le dije que estaba decepcionado de la fisiología, la que encontraba incapaz de contestar la pregunta acerca del surgimiento de la conciencia. Y aquí hace un trato que además va a ser clave, ¿no? Ostras, hay que entrar en el edificio y hay que pedir. Y le dice Jacobo, le dije que si mantenía mi beca, va con una beca, pero ya le está diciendo, oye, he venido con esta beca a estudiar esto, pero es que esto ya me he dado cuenta que no. Otra vez, opción A, tú sigue haciendo esto a lo burrito, opción B, trata de cambiar el curso, ¿no? Bueno, pues le dije que si mantenía mi beca, yo me comprometía en México, y encima voy a cambiar de tema y voy a volver a México, a escribir 4 libros dedicados al CONACYT con el tema de la fisiología de la conciencia. Para mi asombro, aceptó mi proposición. Me dijo que mi llamada había coincidido con una reunión en la cual se discutía precisamente la capacidad de la ciencia de desentrañar el misterio de la conciencia. Esto a mí me encanta, ¿no? Y me fascina saber que en aquel entonces, en México, en el CONACYT, justo había habido una reunión de académicos, de animales institucionales altos, ¿no? Para discutir la capacidad de la ciencia. Fantástico. No cómo la ciencia va a resolver, no. Primero, si la ciencia puede desentrañar el misterio de la consciencia. Justo se junta con Jacobo, que le está diciendo, mira, yo para responder esto así en Nueva York, como lo estoy haciendo, no lo puedo hacer. Oye, ¿qué te parece si me vuelvo? Tú me sigues pagando y yo te prometo unos libros. Trato hecho. Al día siguiente le comuniqué a Roy mi decisión de regresar a México. Me manifestó que lo sentía porque nunca había tenido un colaborador más inteligente que yo. Me pidió que trabajáramos juntos 3 días para que me diera cuenta de cómo él armaba los experimentos. Dices, qué buena oferta. Mira, antes de irse se va a ir
una clase magistral de su mentor papá, y no le estaba haciendo caso. Se daba perfecta cuenta de que parte de mi decisión surgía por nuestra falta de contacto. Le dije que se lo agradecía mucho, pero que ello no era necesario. Como decimos aquí, hasta luego, Lucas. Y se fue. Y le comuniqué a Lisette mi decisión y le dije que me llevaba a Stusha a vivir a un pueblo pequeño de México. Extrañamente, ella no opuso resistencia. Es increíble también. Así que ahora Jacob hace venir a Stusha, a Lisette con Stusha, para estudiar con Roy. Se da cuenta que con Roy nada, que el tema no. Tiene esas experiencias seminales de semilla. Decide volverse. Le pide a Lisette si puede ir con Stusha. Lisette le dice que sí, se vuelve con Stusha a México y Lisette se queda allí. Bueno, en México fui a Tepoztlán y encontré una casa a la que llegué a vivir con Stusha. Este es el capítulo de Nueva York. No, no es que sea uno de mis favoritos, pero qué interesante, ¿no? Porque registros, máquinas, escribir, drogas, ideas, gente extraña y la realización de ciertas sí, conceptos y maneras de abordar el problema y retomar el rumbo y vuelve a México. Bien, voy mirando el tiempo porque es que no sé si voy a acabar con otra hora. Capítulo 9, Tepoztlán. Este es otro escenario, ¿no? Las noches eran frescas y rebosantes de cantos de insectos. A Stusha la dormía en su cuarto después de contarle cuentos. En la sala escuchaba la noche y a veces prendía fuego, el fuego de la chimenea mientras pensaba. Qué idílico, ¿no? Sí, como un receso, ¿no? Espiritual, familiar, ¿no? Escribirá cuentos, le leerá cuentos a Stusha, escucha la naturaleza, se queda en silencio pensando. Me había comprometido a escribir 4 libros y reflexionaba acerca de su contenido. Stusha me preocupaba. Debía hallar un kinder para ella y no sabía si el contraste de Nueva York con Tepoztlán la afectaría negativamente. Ojalá Stusha se acordara de esto. Creo que no, igual era demasiado pequeña, ¿no? Pero esos cambios, ¿no? Y cómo eso influiría en su vida también. Por mi parte, fijaros que dice Jacobo, no tenía dudas acerca de mi capacidad para escribir. Ya tienes, ¿sabes cómo la peli? ¿Sabéis cómo la peli Django desencadenado? Bueno, aquí ya la pluma desencadenada, ¿verdad? Cada instante estaba repleto de pensamientos que seguían fluyendo sin límite a partir de una fuente inagotable. Todo consistía en ordenarlos y trasladarlos al papel. Trillas seguía interesado en publicar mis libros, por lo que solo era cuestión de tener paciencia y orden. O sea, nueva vida, le busco un sitio para que Stusha pueda estar a gusto en su kinder y yo me dedico a casi a ser un transcriptor, canalizador. Esas ideas brotan y yo pues, las ordeno y, y las voy sacando. Y aquí vemos que en contra de lo que igual se nos puede contar o lo que incluso nos puede gustar pensar o creer, Jacobo no, quizás esto luego cambia un poco, pero no es que estudió la carrera y luego se fue a hacer su postdoc y luego publicó estos artículos de postdoc. Sí que más tarde, ¿no? Sacaría algún artículo con Roy. Hace su postdoc y luego hace otro postdoc y luego se intenta buscar una plaza en la universidad. No, ya hemos visto, lo deja, vuelve, hace un trato y se pone a escribir. Y es lo que hacía él. Leyendo esto uno se da cuenta, él está conectando mundos, está conectando con esos mundos y los está descargando, ¿no? Descargando como a partir de la escritura. ¿Y qué escribe? Ficción, ciencia, tratados, poesía, pues como dicen aquí de las encuestas, todas las anteriores, ¿no? O sea que es una cuestión de paciencia y orden. Nos habla de su casa, y aquí tiene aquí nos dice que a la mañana siguiente llevé a Stusha a la kinder del pueblo, nos presentamos a la directora y yo me ofrecí a colaborar en la enseñanza. Se postula como profe, como profesor, como maestro. Admitieron a Stusha y a mí me permitieron dar una clase todas las mañanas. Increíble. Bien. Caminábamos de la mano a las 8 de la mañana atravesando las calles de Tepoztlán en medio del canto de cientos de cigarras, las que hacían oscilar el camino como si este fuera un túnel de vibraciones ensordecedoras. Casi que uno las puede oír, según lo narra. Así llegábamos al kinder, yo les contaba cuentos a los niños y después me iba a caminar por las montañas que rodean Tepoztlán. Llevaba conmigo una flauta y desde la montaña veía los techos rojizos de las casas y alcanzaba a oír los gritos lejanos del mercado. O sea, lleva a su hija al cole, da una clase, les cuenta cuentos, luego escribirá más, luego hará cuentas, y cuenta cuentos y escribe cuentos y escribe cuentas. Empecé a escribir una novela acerca de un personaje hipotético, Alejandro Cisto. Trataba acerca de la vida contemporánea vista desde el futuro. Nos criticaban y se sorprendían por nuestras costumbres. Alejandro Cisto había sido nuestro líder después de la tercera gran catástrofe. No hay tiempo de comentar esto. Él había ayudado a la humanidad a renacer a partir de las ruinas radiactivas. Bien, después de comer, Stusha iba a jugar y yo a escribir. Y esta era la dinámica. No nos cuenta mucho que leía, esto me sorprende.
Me gustaría saber qué leía Jacobo. Pues que igual no tenía que leer nada, igual sus paseos por la montaña eran suficientes para que en esa mente que tenía y esa capacidad de visualizar, pues ya le llegara lo que él escribía. Dice que conoce a Rita. Me saturé de la energía que irradiaba Rita. Nunca había conocido a alguien como ella. La visitaba todos los días y nuestras pláticas no tenían fin. Ella veía seres extraños que la venían a visitar a su casa. Se posaba junto a la chimenea y gigantescos la observaban, mientras ella hacía lo mismo, fascinada por la aparición. Rita hablaba de lugares remotos, pueblos encantados en planicies elevadas a las que no había acceso. Yo le explicaba mis ideas acerca del cerebro. Aquí encuentra una interlocutora para empezar a hacer también ese trasvase entre mundos, ¿no? Él le cuenta sus movidas del cerebro y ella le encuentra esas cosas raras, ¿no? Y aquí va a haber muchos personajes que se van a aparecer en la vida de Jacobo, que de alguna forma son otros mensajeros, ¿no? Que le traen esas semillas. Poco a poco mi mundo se transformó. Sin darme cuenta me introduje a un universo lleno de magia y sucesos extraños que no podía explicar. Mi hija, sin embargo, me mantenía en la tierra. Esto es precioso, ¿no? Colegio, las ocupaciones de una niña pequeña, jugar, enraizado, raíces, y luego las alas, ¿no? Conoce a esta mujer que le cuenta cosas maravillosas y él viene con sus ideas del cerebro, pero ya sabes que le pasan cosas. Y entonces empieza un poco a tener este equilibrio, ¿no? La metáfora del árbol, otra que a mí me gusta mucho es lo que llamamos en España una cometa, que, ¿cómo se llama? Me lo dijeron. Hay una palabra en la cometa, necesita la parte, digamos, extendida para que el aire la haga volar y también necesita una cuerda. Y si la cuerda no vuela, porque se va, o sea, se va y se cae, pero al mismo tiempo, obviamente, la cuerda por sí sola no vuela si no tiene la parte de arriba, es decir, ese doble movimiento, ¿no? De algo que te ancla, pero no es necesariamente que te impida volar, sino precisamente eso igual es lo que te permite volar, como en este caso una cometa. Perdonar la doble analogía. Bien. Una mañana me vinieron a visitar unos estudiantes de la universidad. Con ellos apareció una muchacha de unos ojos verdes claros que había conocido antes. Se llamaba Pea y parecía no pertenecer a este mundo. La invité a Teploceto y junto a una cascada me di cuenta de que me había enamorado completamente de ella. Y ahí, pues bueno, empiezan, ¿no? Jacobo muy enamoradizo, como veis. Supe que tenía que ser mía, que mi vida había cambiado y que no tenía más remedio que convencerla de vivir conmigo. Le hablé a Lisette, le hablé a Lisette a Nueva York y la convencí de que regresara a México para hacerse cargo de su hija. Jacobo se enamora de esta mujer, siente que tiene que vivir con ella, está con Estusha en su casa, con su hija en su casa, le dice Lisette, oye, vuélvete a Nueva York, quédate con Estusha, que... Bien, aquí otro párrafo con una anécdota que podría dar mucho que hablar o nada, ¿no? Pero dice que nos habla, ¿no? De cómo de Pea, y dice, a Pea había sido mi alumna en la Facultad de Psicología unos meses antes de que me fuera a Nueva York. Ella había asistido a la fiesta de despedida que me organizaron mis amigos. En esa reunión, y mientras todos practicábamos recostados sobre la alfombra, yo la había mirado y de pronto sentí que era capaz de volar. Empecé a despegarme del suelo hasta que mi cuerpo se elevó en un ángulo de 45 grados. Todos se quedaron atónitos mientras yo permanecí en el aire durante unos segundos. Descendí suavemente y me volví a posar sobre la alfombra. Entonces aquí nos habla de Pea, en las noches hacíamos el amor y nos quedábamos dormidos abrazados, durante el día me dedicaba a escribir, no suena mal la vida, ¿no? Sí, en la vida del escritor es esta, ¿verdad? Hacer el amor por la noche y durante el día escribir. Nos habla de que les gustaba observar el fuego y dice, aquellas llamas desafiaban la gravedad, tal y como yo había hecho. Nos habla de su experiencia de levitación y de las llamas. Y esto es interesante por lo que vais a ver ahora. En la visión de sus movimientos encendidos de la llama, su vertiginoso palpitar alejándose de la Tierra, y justo antes nos ha contado que Stush es la que ligaba a la Tierra, ¿no? Bueno, me provocó el pensamiento que su carácter antigravitatorio debería estar asociado con la extraordinaria cantidad de información que contenían. Fijaros que otra intuición, ¿no? Que luego la vamos a ver desarrollada formalmente en su teoría. Oye, ¿y si esto que hace las llamas, esto que hace el fuego, que parece que quiere escaparse de la Tierra, ¿no? ¿Y si esa capacidad antigravitatoria que otro día? Bueno, Jacobo, la llama es así por la física clásica, chimpum, ¿no? Hace eso, punto. Turbulencias y tal. No, ¿y si esa capacidad casi de levitar que tiene el fuego será por la capacidad que tiene de contener información? En mi búsqueda acerca del origen de la experiencia había llegado a la conclusión de que el cerebro activaba un campo energético y hipercomplejo al recordar las ideas que había recibido, ¿no? O tomado prestadas de Roy,
de la hiperneurona, bueno, un campo energético hipercomplejo que debía ser parecido a aquellas llamas. Ahora hace el puente entre el cerebro y el fuego. Algo en ese campo neuronal podía ser capaz de ejercer una influencia antigravitacional y eso explicaría mi vuelo. Intuí que ese algo tendría que estar asociado con un incremento de la información y me dispuse a intentar repetir la experiencia de volar. Luego os digo, en 1982 o 83, Jacobo publica un artículo en una revista que se dejó de editar, Psychoenergetics creo que es, está en inglés. Ahí es donde también publica en esa misma revista, el año 83, el artículo en inglés de visión extraocular, que luego desclasifica la CIA. Bueno, pues esa revista en ese año, creo que en el 82, publica un artículo cuyo título es algo así como Comunicación, algo de unificación y gravedad, donde hace un experimento rarísimo, del cual se ha hablado poquísimo, donde coloca una masa en una habitación aislada, dentro de otra habitación aislada, y allí creo que recuerdo que es con un meditador, y perdonad que me olvide, pero el punto es que allí él reporta, y esto lo vimos también, por cierto, en una gráfica muy mal representada en el libro La creación de la experiencia. Es que hoy he dormido poco, muy poco, y es muy pronto, estoy grabando muy pronto y venía aquí muy pronto. La cabeza no me va todavía del todo. Bueno, allí luego, lo que os quiero decir es que él luego hará un experimento que no se siguió para no demostrar, pero para menos poder ver si era posible cambiar la masa o la gravedad de un cuerpo físico, ¿no? Estas son las patas estas tan rarísimas, ¿no? de su trabajo experimental, que ya no solo tienen que ver con las posibles bases neurofisiológicas de la transmisión de pensamiento, sino con cuestiones aún más heavy que decimos, ¿no? Como alterar las propiedades de la materia, ¿no? Y además, sigue, dice, compré un colchón inflable y le conecté un delgado tubo de plástico transparente, lo llené de agua coloreada y me acosté en él. De agua coloreada y me acosté en él. Durante semanas observaba el nivel del agua y trataba de modificarlo, provocando cambios en mi conciencia. Pea me miraba incrédula. Fracasé. Está ahí, ¿no? Tumbado, venga, venga, venga. Y la otra le mira en plan, ¿qué haces, no? No solo estás loco con tus ideas, sino que encima, como le dijo su colega en Nueva York, ¿no? Oye, ¿esto qué te pasa? Míratelo, ¿no? O sea, si crees que has levitado, si crees que una llama levita por esta cuestión, oye, pruébalo en ti mismo. Yo creo que no hay mejor empírico que el científico yogi en el sentido de, oye, pues, tra- tú eres tu propio laboratorio, tú eres tu propio instrumento de investigación. Y se arrepiente, no se arrepiente, ¿no? Se despierta de un sueño y se acuerda de Stusha. La había dejado por esta mujer que no comprendía lo que era para mí lo más sagrado, porque Jacobo habla con Pea, pero Pea no le acaba de entender sus ideas, busca compartirlas, no acaba, entonces se despierta, ¿qué hago aquí? Qué honestidad al contar todo esto, ya os digo. Sin juicio, qué honestidad. Bien, luego nos habla de una experiencia que tuvo. Se fueron por ahí, tomaron unos hongos y a los pocos minutos empecé a sentirme raro y decidí caminar por la sierra. Me levanté mareado al salir al exterior. Abracé al cuerpo de Lea. Al abrazarla, mi mano adquirió la consistencia de plástico derretido, se extendió sin mi consentimiento y penetró a través del pecho de Lea, atravesándolo. Ella hizo lo mismo y jugamos a divertirnos haciéndonos agujeros, alargando nuestro cuerpo y acortándolo a voluntad. Después de lo que me pareció una eternidad, de pronto me encontré fuera de mi cuerpo. Viajaba por el espacio y decidí ir a visitar a unos amigos. Los encontré en su casa de la Ciudad de México, retozando en su cama. Me coloqué en la esquina de su cuarto y los observé. Después regresé a la sierra y me introduje a mi cuerpo. Bueno, pues aquí tenemos, ¿no?, a nuestro querido neurofisiólogo mexicano, que además tiene esta experiencia psicodélica barra extracorpórea. Bueno, ahí queda eso, ¿verdad? No está de más ni de menos. Al regresar a Tepoztlán abandoné mi colchón levitador y me refugié en mis libros. Escribía todo lo que me venía a la cabeza y le daba una forma psicofisiológica. Fijaros, aquí lo confiesa, confiesa. Le viene, le viene, le viene, y él ahora dice, bueno, y le pongo el filtro, te viene, pero tú le pones un filtro, ¿no? Como si uno fuera un prisma que recibe esa luz, ¿y cómo lo va a refractar? ¿En qué colores? ¿En qué frecuencias? Bueno, le da un tinte de su formación psicofisiológica. Esto lo voy a leer brevemente porque tiene que ver con el título también. Conseguí otros hongos alucinógenos y una tarde decidimos viajar juntos. Nos acostamos y al cerrar los ojos me vi dentro de un templo. La conquista del templo, y el templo es
Ok, nos cuenta viajes que hacía por allí. En una esquina había un pintor que le enseña no sé qué. Y luego va con otra persona y le cuenta cosas del tarot y la ouija. Todo estaba unido, formaba parte del paisaje. Entabló un diálogo con las nubes, las hormigas, los mosquitos, las montañas y escribí mi experiencia en el prólogo del libro El despertar de la conciencia. Luego van a ver a un viejito, les dice el viejo. Nos aproximamos y el viejo me dio la bienvenida. Te estábamos esperando, dijo. Se suben a un jeep, hacen excursiones, conocen a todo tipo de gente. Luego va a un sitio y un tipo les ofrece una demostración de comunicación telepática. Luego, unos días más tarde, un hombre bárbaro y de pelo largo se presenta en nuestra casa acompañado de su novia. Una chica delgada y sensual venían de los Estados Unidos buscando un experto en ovnis. Y os cuento esto los días que se están haciendo en Estados Unidos los hearings, ¿no? Que tanta rabia les produce a mucha gente. Yo no sé qué problema hay en escuchar a gente, generales y pilotos de caza con un historial intachable contándonos que han visto. Parece que no se puede contar ni lo que se ha visto, ¿no? Visto y no visto. Bueno, pues aquí son un poco de todo, ¿no? Experiencias fuera del cuerpo, Ouija, tarot, hongos, telepatía, unos tipos que le vienen a preguntar sobre extraterrestres. Él dice que él no sabe nada de eso. Muchas cosas que le suceden. Pasara lo que pasara, iba a visitar a Estusha todos los fines de semana y el resto del tiempo escribía. Un sábado en camino hacia México, mi mente cayó. Me envolvió una oscuridad temible en la cual no había pensamientos ni ideas e ideales. Me aterroricé. Jamás había imaginado que el fluir de las cogniciones pudiese cesar. Me golpeé la cabeza con las manos como queriendo echar a andar un mecanismo de relojería trabado y después de unos minutos volví a fluir. Venga, arranca, arranca. En casa de Stusias me esperaba Lisette. Al verlas a las dos supe que abandonarlas había sido el mayor error de mi vida. Se lo quise decir, pedirles que me aceptaran de nuevo, pero callé. Pea me esperaba y mi destino era sufrir. Aquí ya volvemos, ¿no? A esta maraña emocional, ¿no? De entre mujeres, ¿no? Su hija, su mujer, su nueva pareja. Quiero estar con ellas, pero no, no lo digo y me quedo con Rita, perdón, con Pea. Pea me preguntaba acerca de Rita y yo anotaba sus celos. Aquellos aumentaban día tras día hasta que después de cada visita me esperaba con una discusión imposible que no podía terminar. Discusión. Desesperado busqué una salida. Mi intención de volar me la brindó. Todo con sabía que hacerlo con todo y cuerpo me llevaría a un nuevo fracaso. Le fui a consultar a John, que es este otro amigo que tenía. Bueno, y le cuenta que su esposa, dice, no, no lo hagas con el cuerpo. Y le cuenta que su esposa volaba pero sin cuerpo. Su técnica era visualizar un cuerpo enrollándose sobre sí mismo. Lo intenté durante meses, pero fracasé de nuevo. Fijaros, ¿no? Como lo de ponerse en el colchón, ¿no? El colchón intenta levitar, lo intenta y fracasa. Aquí el colega le dice que si quiere escapar, puede escapar, pero no con su cuerpo, que lo haga con otro cuerpo, digamos, ¿no? Y lo intenta y fracasa, pero lo intenta. Aquí nos habla de lo poco que la entendía Pea, ¿no? En el mundo de Pea, las emociones y los sufrimientos humanos ocupaban un lugar destacado. Criticaba mis libros al no encontrar en ellos más que ideas abstractas e idealización. Me fui a pedir ayuda a Don Lucio. Aquí empieza ya tiene esta relación con él, ¿no? Lo había conocido unos meses atrás, pero ya no lo visitaba porque Pea me lo había prohibido. Bueno, y aquí es donde dice que Don Lucio le habló del tiempo, pero del atmosférico, y me dijo ser capaz de controlarlo. Me contó cómo su iniciación como chamán había sido herido por un rayo, después de lo cual permaneció durante 3 años en un estado de coma. Aquí también se puede ver las semillas de lo que luego serán los chamanes de México. Estos 7 volúmenes, ¿verdad? Bueno, Pea y yo jugábamos al ping-pong todas las noches. Éramos capaces de modificar la trayectoria de la pelota durante el vuelo y competíamos por su control. Aquellos partidos se convirtieron en algo espeluznante. La pelota abandonaba todas las leyes físicas y nosotros nos regocijábamos de nuestro aprendizaje. Claro, esta etapa también, ¿no? Después de Nueva York, qué contraste, ¿no? Estaba ahí con los aparatos, los datos, los seminarios, y ahora está en Tepoztlán haciendo todo esto. Además, dice, mi capacidad de escribir llegó a su clímax. Me sentaba en una mesa con 4 cuadernos abiertos y escribía simultáneamente en ellos. En una inventaba cuentos. Otro sería un libro sobre psicofisiología. El tercero de filosofía y el último describía funciones de la conciencia.
pasaba de un libro al otro en una danza deliciosa. Un ejemplo es el cuento El juego. ¡Wow! Queremos saber más de esto, Jacobo, ¿no? O sea, estaba en ese estado y ya no era que brotaban, sino que vamos a cuatro manos. Y como veis, ¿no? En uno cuentecitos, en otro psicofisiología, en otro cosas más filosóficas y en otro sobre la consciencia. Bien. Luego nos cuenta algo que revisitará. Es que están pasando muchas cosas. Voy lento aquí porque pasan muchas cosas en Tepoztlán. Nos contará algo que luego revisitará cuando hable de Pachita y que luego revisitará cuando hable de lo que había sucedido con Pachita cuando ya no estuvo con ella. Dice que se dedicó a investigar las cuevas de Tepozteco. En una de ellas encontré una pared repleta de figuras humanas. Lo seguí fascinado. El camino serpenteaba entre las figuras y terminaba en una Q de queso gigantesca. No supe el significado de la Q, pero ahí se preocupa de saberlo. Luego conoce a un tal Daniel, nos hicimos amigos, me enseñó a mover alfileres usando el poder de la mente. O sea, que trata de levitar, nos cuenta esto de la pelota de ping-pong, esto nos habla de psicoquinesis aquí, mover alfileres. Bien. Esto de la Q es importante, luego volveremos. Y luego de repente dice Jacobo que anuncié que crearía un centro de investigación psíquica. Y nos habla, ¿no? de registros akáshicos, del I Ching, del tarot. O sea, él ahí ya tiene claro que él va a investigar eso. Luego, igual le va a dar un sabor o una apariencia en un buen sentido, más científica, más de universidad. Y luego creará el Instituto Nacional para el Estudio de la Consciencia, la UNAM, estará allí y tal. Pero ahí en Tepoztlán él quiere crear un centro de investigación psíquica. Todas estas capacidades, ¿no? Yo seguía escribiendo y desarrollando una hipótesis acerca de la organización cerebral y su funcionamiento. Aquí nos sigue hablando de sus peleas. Aquí conoce a otra mujer que se llama Mim, de otra mujer que se llama Basara. Con tierra o sin ella, acaba el capítulo. Lo cierto es que extrañaba a Pea y mi beca estaba a punto de terminar. No había escrito 4, recordar, sino 6 libros que entregué orgulloso al CONACYT. La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional me contrató a tiempo completo y me dispuse a regresar a Ciudad de México. Menudo postdoc, menudo postdoc. Se vuelve allí a la cabaña, ¿no? Escribe, tiene todas estas experiencias, dice, no, 4, 6. Y bueno, le dice, bueno, venga, el destino, el atractor, extraño, ¿no? Le jala, le dice, venga, va, para Ciudad de México, a la universidad. Igualito que hoy en día, ¿verdad? Si sigues ese camino. Hoy en día solo acabas en la universidad si religiosamente sigues el camino marcado. Y aún si haces eso, igual no acabas allí. Bueno, pues aquí de repente Jacobo se encuentra en la universidad. Hemos cubierto 2 capítulos. Hemos cubierto Nueva York y Tepoztlán. Esto va a ser más largo. Vale, voy a hacer uno más. Uno o dos. Porque ahora viene el capítulo titulado, el capítulo 10. Pachita. Renté una casa pequeña sobre una colina a la salida de la carretera vieja de Cuernavaca. Desde ahí veía las luces de la Ciudad de México. Vale, ahora viene esta anécdota que os quería contar. Todos los días, al trasladarme al laboratorio en bicicleta, veía a un señor muy extraño. Tenía una cabeza gigantesca, era completamente calvo y parecía un indigente, aunque la expresión de su cara era la de un pensador o filósofo. Me lo encontraba en cada viaje en una esquina diferente. A veces cuando viajaba en el subway, lo veía en alguna estación o al irme caminando hacia mi casa. Una tarde no lo soporté más. Eran demasiados los encuentros y muy extrañas las coincidencias. Entré a una florista, y aquí fijaros, ¿no? ¿Qué hace? Qué sorpresa. Entré, porque esto ya tiene su qué, ¿no? Otros dirán, otra vez, casualidad, pues yo que sé, alguien que trabajaba por ahí, pues quizá era un indigente. Bueno, o quizá no. Y hay gente, yo conozco que le han pasado cosas así, ¿no? ¿Qué hace Jacobo? Entré a una floristería, compré una flor plantada en una maceta y me acerqué a ese hombre para entregarle la flor. Me vio con los brazos extendidos en un claro ademán de ofrecérsela y me dijo una frase que me dejó helado. It's not necessary, que significa no es necesario. Fue la última vez que lo vi. Aquí Jacobo no está bien. No podía dormir bien, no descansaba y detectaba una negatividad terrible en todo y todos. Nadie se entendía. Lo que era claro y cotidiano en Tepoztlán, aquí era esotérico y loco. En la universidad comencé a hacer experimentos. Aquí empieza el trabajo. Con Roy John había hecho algunos, recordar que había probado también, creo en la Universidad de México habíamos hablado, ¿no? Algunas cosas con Roy John, con monos, con gatos, de las plantas. Pero bueno, yo que soy científico, experimentos sí, pero pruebas.
pilotos. Aquí empiezo a hacer experimentos. Me colocaba a mí mismo unos electrodos de registro y trataba de controlar mi actividad cerebral. Esta frase uno no se la esperaría de alguien que dice, estoy a la universidad haciendo experimentos. Imagina que dice, bueno, teníamos a estos sujetos o a estos animales. Me colocaba a mí mismo, recordar lo que le había dicho el colega en Estados Unidos, ¿no? Pronto tuve alumnos y comenzamos a estudiar los correlativos electrofisiológicos de la experiencia del tiempo. Que luego esto sí que lo vamos a ver, ¿no? En algunas tesis doctorales y artículos, ¿no? La expansión del presente y, bueno, ya hablaremos de eso en otra ocasión. Extrañaba mucho a Pea, fui a visitarla, la convencí de vivir de nuevo conmigo, o sea, se dejan y vuelve y discuto y no te aguanto, pero te necesito. Parece, como decimos aquí, una telenovela, ¿no? En España, una telenovela. Dice que aprendió a meditar, meditaba todas las tardes durante horas, dejándome ir sin control, sin medida, sin control ni medida. Sentía que era en ese mundo paralelo donde se tomaban las decisiones que después se materializaban en este. También comencé a escudriñar el silencio. Mi mayor deseo era conservar ese estado de silencio, forma permanente. Para ello sería necesario organizar un instituto en el cual pudiera dedicarme sin interrupciones a su explotación. Y aquí nos dice algo que yo creo que nos puede servir a todos de guía, ¿no? Nos dice, cuando los deseos de la vida son genuinos, provienen de un estrato en el cual ya se ha decidido su realización como si estuviese esperando que una conciencia individual se dé cuenta de su existencia. A partir de ese momento los acontecimientos se desbordan como en una cascada y lo que uno deseaba acontece aunque no necesariamente tal y como uno se lo imaginaba. En mi vida yo doy fe de esto. Parece que eso ya estaba allí, esperándome. Cuando uno dice sí, aquello ¡brum! Sucede a una velocidad con una facilidad increíble y al mismo tiempo no es exactamente como a mí me habría gustado, probablemente sea mejor. Aquí empieza a hablar que visita a un psicoanalista. Y esto es muy importante, ¿no? En un curso que tomé con mi psicoanalista, conocí a una de las sobrinas de los López Portillo. Nos hicimos amigos y al contarle mi idea acerca del instituto, me consiguió una audiencia con su tía Margarita. Era la hermana del presidente de México, dirigía las comunicaciones en el país y vivía en Los Pinos. Y aquí está, bueno, aquí hay una anécdota también muy curiosa. Margarita me recibió, me miró y se fue a por unos platos. En ellos, uno de sus antepasados aparecía retratado. Me dijo que yo era idéntico a su bisabuelo. Bueno, y aquí Jacobo le cuenta sobre sus ideas del instituto y en aquel momento es cuando llega Pachita a Los Pinos. Y aquí Jacobo narra, ¿no? De pronto, están charlando, de pronto la charla fue interrumpida por un ruido súbito y ensordecedor. Parecía que todos los pájaros se habían puesto de acuerdo para cantar al unísono. La señora alemana, con la que estaban hablando, comenzó a gritar asustada y Margarita y yo miramos en todas direcciones buscando la causa para el suceso. En ese momento la vimos. Entraba al salón cobijada por un rebozo de bolitas. Era regordeta, de baja estatura y su cara manifestaba una tensión espiritual profunda. Margarita se levantó y la presentó. Se llamaba Pachita. Y por alguna razón su presencia había desencadenado el canto de los pájaros como si estos le hubieran dado la bienvenida. Nos dice además que después supe que estaba prácticamente ciega, Pachita, y utilizaba un procedimiento extraocular para ver. ¡Pum! Semilla de la visión extraocular aquí, de la que luego hablaremos. Su presencia emanaba una energía poderosa, pero tierna y maternal. Nos cuenta más cosas de Pachita que vale la alegría leer. Una fuerza y decisión increíbles nos habla, ¿no? Y luego Pachita le dice a Jacobo directamente en ese primer encuentro, yo te ayudaré y además te invito a visitarme a mi casa para que veas lo que hago. ¡Wow! ¡Qué invitación! Jacobo dice que se despidió y el siguiente miércoles acudí a la cita. Y nos narra pues cómo fue acercarse a la casa de Pachita, toqué la puerta y no me permitieron entrar, me subí al jeep y medité. En el momento preciso en el que me sentí en silencio dentro de una coloración azulosa, me llamaron. ¿Qué dice el hermanito que pases? Me sorprendió la denominación y la sincronía. Bien, y aquí nos empieza a contar las sanaciones de Pachita. Pachita levantó un brazo y alguien le ofreció un cuchillo de monte. Leo me ordenó que no me moviera. Pachita tomó el cuchillo, sin inhibiciones, sabéis, ¿no? Leerlo. Pensar lo que queráis, pensar lo que os dé la gana. Pensar que Pachita era una farsante más, pensar que Pachita era la gran sanadora, pensar que no se sabe qué se puede pensar,
ser agnósticos, escépticos, creyentes, ser lo que os dé la gana. Pero él nos está describiendo lo que vio. Y como os decía, ¿no? De los hearings estos del Congreso, respecto a los antes llamados ovnis, que la palabra que, claro, como se ha machacado tanto, ¿no? Los UAPs les llaman ahora, no los UFOs en Estados Unidos. Bueno, al menos escuchemos lo que tiene que decirnos Jacobo sobre lo que vio y lo que tiene que decir la gente sobre lo que ve. Y según qué gente vale aún más escucharle. Bueno, él mismo dice, Pachita tomó el cuchillo y sin inhibiciones lo enterró en el vientre de la mujer. Empezó a brotar sangre. Pachita extendió la herida con el cuchillo mientras yo luchaba por no gritar, para no gritar. De pronto pensé que todo era una farsa. Eso dice Jacobo. De hecho, ya hay vídeos con estos llamados escépticos, ¿no? Que demuestran que se puede hacer una farsa de todo esto. Y cómo uno puede hacer el que mete el dedo aquí, mira, voy a meterlo aquí, no, lo he metido, o algo así, no, lo voy a meter aquí. Bueno, yo soy muy bien mago, como veis, no, lo he metido, lo estoy metiendo, y luego si tengo un poco de ketchup, sale, como los mediums que también regurgitaban algo que ya se habían metido en la boca. Sí, sí, pero claro, esto es como decir que, una metáfora mala, pero no sé si os va a servir, que como uno puede fingir el amor no existe. De pronto pensé que era una farsa, dice, que todo era una farsa. El cuchillo era de hule y la sangre de salsa de tomate. Como si hubiese escuchado mis pensamientos, Pachita me tomó una mano y me la introdujo en el vientre abierto. Claro, ahora el escéptico dice, no, ya no dudo de Pachita, ahora dudo de Jacobo que me diga la verdad, ¿no? Cuando dice, pensé que todo era una farsa, Jacobo es amigo, para el escéptico dogmático, cuando Jacobo mete la mano y dice, coño, pero si esto entonces ahora el problema es de Jacobo. Estaba caliente y húmedo y pude palpar los órganos internos de la mujer. Comprendí que aquello era verdadero. Durante un instante me quedé pasmado, pero después me dije que aquello era congruente con mis ideas acerca de la experiencia como resultante de la creación del campo neuronal y su interacción con el espacio. Por otro lado, demostraba la existencia de diversos niveles de realidad, es decir, esa experiencia increíble y casi literalmente increíble que no te puedes creer, dice que era verdadera. Otra cosa es que científicamente se haya demostrado, esté demostrada o incluso sea demostrable. Pero él dijo, casi como con el Cristo, ¿no? Puse la mano en su costado, ¿no? La introduje, la puse allí. Si veo no lo creo y cuando veo aún no lo creo, toco. Y cuando toco, pues me lo creo. No es que me lo creas, que lo estoy tocando, ¿no? Y no solo eso, sino que esta palabra es muy interesante, congruente con sus ideas, ¿no? Él ya estaba pensando. De hecho, a veces se cuenta, ¿no? Que puedes pensar que lo que le pasó con Pachita es lo que cataliza sus ideas, pero es que él ya ha venido formando esas ideas. Ya de repente se encuentra con esto que es increíble, insisto, y dice, bueno, es increíble, pero yo lo puedo concebir dentro de mi marco teórico, ¿no? Yo esto lo puedo concebir, por muy increíble que parezca, ¿no? Y encima le da pistas, ¿no? Porque, claro, le da pistas sobre esa interacción entre los dos campos y al mismo tiempo dice, demostraba la existencia de diversos niveles de realidad, que luego llamará orbitales de la consciencia, ¿no? Diversos niveles. Bien. Luego le cuenta cómo luego él se encargaba de ayudar a cerrar las heridas. Durante esa noche, primera noche, vi una docena de intervenciones y pedí regresar. Varios meses asistí a las operaciones, varios meses, noches así, imaginaros, ¿eh? Ver uno ya debe ser muy espectacular, ver 12 en una noche, meter la mano y encima suturar y encima regresar. Pachita se transformaba antes de iniciarlas, entraba en trance y su cuerpo adoptaba una postura aristocrática, digna, masculina, viril y llena de poder. Todos decían que el espíritu de Cuauhtémoc, el último de los emperadores aztecas, ocupaba su cuerpo. Claro, mucha gente estará ahora escuchándome o leyendo esto y dirá, o sea, ¿esto qué es ahora? ¿Una biografía que se ha transformado en un cuento inventado, fantasioso? Insisto, creed lo que os dé la gana. Un pensamiento intenso empezó a ocupar mi mente. Supe, no sé cómo, que yo estaba allí no para fundar un instituto, sino para establecer un puente de unión entre Cuauhtémoc y Quetzalcoatl. Perdonad por mi pronunciación. Es la C y la Q que os decía que vio en aquella cueva. ¿Vale? Estoy aquí no para mi instituto, mi plan del ego, sino para hacer un puente entre la C y la Q. Bien. Todo el día pensaba en Pachita y escribía acerca de mis experiencias con ellas. Cuauhtémoc parecía interesado en lo que yo describiera.
Parecía interesado en que yo describiera lo que pasaba con Pachita y me animaba a escribir con un lenguaje florido. Fijaros también, ¿no? O sea, ya no solo que escribe y conversará con Pachita, sino que casi que siente lo que Cuauhtémoc quiere que haga. O sea, es casi una cosa a tres, como mínimo, ¿no? Escribe Jacobo, que tu pluma de oro escriba muchos papiros. Nunca dejes que alguien te haga dudar de lo que ves. Tu libro será un éxito porque en él describes la verdad de lo que ven tus ojos. Me decía entre las operaciones. Creo que está hablando de Cuauhtémoc, no de Pachita aquí, ¿eh? Bueno, empecé a admirar la personalidad de Cuauhtémoc, su valentía, estado de ser, compasión y ternura. Me contaba acerca de su vida como emperador y de la terrible conquista a la que fue sometido él y su reino. Y ahora fijaros, ¿no? ¡Pam! Contraste. En el laboratorio de la universidad me sentía absurdo realizando experimentos antediluvianos comparado con lo que hacía Pachita. Experimentos, dice. Así en plata, ¿no? Menuda mierda esta supuesta ciencia de vanguardia que estoy haciendo aquí en la universidad, comparado con lo que yo veo cuando voy allí a hacer esa ciencia, entre comillas, de noche, ¿no? Con la de día. Pero no solo los experimentos, dice, todas mis ideas, teorías, abstracciones e idealizaciones eran fantasías infantiles comparadas con la realidad que atestiguaba al lado de Pachita y Cuauhtémoc. O sea, el sentimiento de profunda también humildad, ¿no? De decir, es que ni los experimentos ni la teoría están a la altura del fenómeno que yo estoy viviendo con esto, ¿no? Pachita decía que yo había sido el apóstol Andrés. Y ahora yo os hago la pista, preparados porque esto luego vendrá aquí en una de sus anteriores vidas. Y que mi maestro me había dejado una tarea a realizar durante esta vida. Comprendí que se trataba del problema de la creación de la experiencia. Entendí además que mis experiencias al lado de Pachita me ayudarían a resolver una preocupación que me intrigaba y que trataba de interrogarme acerca del carácter relativo o absoluto de la individualidad. Esto lo veremos al final de este libro también, ¿no? Esto de, bueno, yo soy, pero cuando estoy en esa unidad, ¿dejo de ser o no? Y si dejo de ser este ser individual que soy ahora, ¿es una ilusión o no? Escribe Jacobo, ¿éramos muchos o no? ¿Nuestro yo era separado de los otros yo o todos formábamos una sola entidad? Me preguntaba si el yo individual era o no permanente, y la existencia de Cuauhtémoc parecía apoyar la posibilidad de la sobrevivencia de la individualidad tras la muerte corporal. Fijaros, ¿no? Hemos cubierto en el capítulo anterior muchos fenómenos estos que se llaman Psi, y junto con Psi está esta otra cuestión, que es de donde también surgieron todos estos movimientos a finales del siglo XIX y del XX, ¿no? De la cuestión de la supervivencia, survival, ¿no? Sin embargo, intuía que lo que llamamos individualidad era ilusorio. Bueno, muchas realizaciones aquí, ¿no? Luego aquí habla como algún enfado, ¿no? Que tiene con Cuauhtémoc, está hablando, y invitaron a Pachita a operar y entró en trance y Cuauhtémoc se estaba quejando y entonces le interpelé ante el asombro, le dije que las desgracias de las que hablaba él las estaba propiciando con su discurso, en una discusión, para ponerse a discutir con una entidad que había sido... Me contestó algo terrible que no puedo recordar. Escribí 2 libros acerca de Pachita y Cuauhtémoc. Cuando terminé el primer manuscrito se lo llevé a Pachita y le leí algunos capítulos. Me escuchó encantada y con asombro porque, según ella, no recordaba nada de lo que acontecía durante las operaciones. O sea, que entraba en trance verdaderamente. No sé que todos mientan, ¿no? Dice, le dejé el manuscrito para que le siguieran leyendo, y a la próxima vez que la vi le pregunté por sus impresiones. Me contestó que ella no había recibido ningún manuscrito. Se lo recordé y me dijo que lo buscaría. 3 días después de recibir la llamada de la presidencia, solicitándome que me presentara en el despacho de Margarita. Al entrar vi sobre su escritorio mi manuscrito, le reproché el robo y ella se disculpó diciendo que no era culpable, sino que un amigo se lo había traído para que lo leyera. Y aquí fijaros que le dice, me pidió que por favor no mencionara que había conocido a Pachita en Los Pinos. No os preocupéis, que ya lo cuento aquí. Tú eres Jacobo. Tú sabes, Jacobo, que eso nos traería problemas políticos muy graves. Me lo pidió por nuestra amistad y yo accedí. Una semana después, al entrar al cuarto de las operaciones, me di cuenta que mi lugar estaba ocupado por otra persona. El hermano Cuauhtémoc me preguntó si había sido muy difícil mi entrevista con Margarita. Le dije que sí. Al terminar las operaciones, Pachita me confesó que la habían estado amenazando desde la presidencia. Le decían que yo ya no podía trabajar más con ella y que si lo hacía, alguno de los dos moriría. Esto no es broma, ¿eh?
una amenaza de muerte de la presidencia porque te metes en temas que no interesan, ¿no? Le dije que no hiciera caso de los chismes, pero insistió en la seriedad del aviso. Abandoné la casa de Pachita y nunca la volví a ver. Yo no sabía que es así como acabó. O sea, él iba durante meses. No sé exactamente cuántos. Más de un año creo que no. Escribe, tiene estas conversaciones, no sé cómo, ¿no? Con Cuauhtémoc. Tiene este incidente con la presidencia, las amenazan de muerte y ya nunca más va a ver a Pachita. Y escribe, en ocasiones pienso que la verdadera razón de que me pidiera irme era que me había sometido ante Margarita. Esto a veces pasa, ¿no? Se te confía algo hasta que de alguna forma flaqueas o traicionas esa confianza, ¿no? Y luego Jacobo cambia de registro, se acabó lo de Pachita y dice, mientras tanto yo daba clases en la Universidad Anáhuac, deslumbrado por la belleza de mis alumnas. Me enamoré de una de ellas. Luego nos dice que Pachita murió, pero que 2 o 3 meses antes me había pedido regresar a su lado para seguir trabajando con ella, pero yo me había negado. Curioso, ¿no? O sea, ¿recordáis cuando Roy John le dice, bueno, quédate unos días más que yo te enseño? No, no, gracias, me voy. Pachita, oye, regresa. No, no. Jacob me parece donde tenía algo claro, lo tenía claro y ya está. Yo habría vuelto con Pachita, me habría quedado 3 días con Roy para aprender lo que me quisiera contar. Él no. Bueno, escribe, publiqué los libros acerca de Pachita y mis colegas en la Universidad Nacional empezaron a pensar que había enloquecido. Claro, o sea, y quizá los de la universidad no sabían todas esas experiencias que había tenido antes de llegar a México, pero claro, ahora empiezan a leer lo que escribe. Oye, tú no eres la que está haciendo los experimentos en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué coño es esto, no? Del cuchillo de monte. Otra vez. No, iba a decir con la iglesia, no. Con la iglesia hemos topado, ¿no? Con la ciencia hemos topado. No se ponen bien las cosas. Bien. Compra un terreno, vive allí durante un año, totalmente solo en medio de los pinos y presencias espirituales que no me dejaban dormir ni de noche ni descansar de día. Estaba situada a 5 kilómetros del pueblo donde vivía don Lucio, al que iba a visitar con frecuencia. Nos sentábamos uno frente al otro y después de mirarnos a los ojos recordábamos vidas anteriores. Don Lucio había sido un samurái en Japón. Luego veremos historias sobre Japón. Lo vi con su vestimenta, su espada y él me dijo que era un señor de la guerra. Luego Jacobo aquí tendrá en uno de sus cuentos, capítulos, conocerá a un maestro samurái, señor de la guerra. A mí me reconoció en Polonia, luego veremos Polonia, dueño de una propiedad en la que él había trabajado como jardinero. Parece ser, ¿verdad?, que nos vamos reencontrando. Insisto, pensar que es ciencia ficción, me da igual. Bueno, y aquí recorrieron todas nuestras vidas a fin de reconstruir un árbol genealógico, en cuyas ramas pudiéramos situar nuestras reencarnaciones y en el tronco nuestro ser real. Bien. Entonces, don Lucio trata de limpiar toda esta movida, porque claro, metiéndose en todo eso, Jacobo, pues ves a saber, ¿no? Trajo copal y trató de limpiar aquello. Dice, mi vida se volvió un infierno, nadie me entendía, en la universidad murmuraban acerca de mí y en la cabaña no lograba descansar. Ni dentro ni fuera, ¿verdad? Ni arriba ni abajo. Mi abuela paterna murió mientras tanto. Mi padre heredó una fortuna y 2 edificios en la colina Condesa y me regaló un departamento y un coche y regresé a Ciudad de México. Al entrar en mi nueva casa me di cuenta que el regalo tenía un precio. ¡Wow! Cuidado con las herencias. Cuidado con qué heredas. Es una mochila y qué lleva monedas o piedras, ¿no? Estaba ocupada por toda la energía de los antepasados de mi familia. Luchaba con ellos y trataba de convencerlos de que me dejaran en paz. El teléfono sonaba de repente y en la otra línea una presencia desagradable resollaba mientras yo contestaba. Había vivido demasiadas experiencias sobrenaturales y en un arranque de lucidez decidí volverme normal. No vería más a don Lucio y no iría más a mi cabaña. En cambio, me dedicaría a dar clases al laboratorio, a meditar y a practicar yoga. Esto es muy interesante, ¿no? Dice, bueno, ya no puedo más con esto, ¿no? Ya no puedo más, ahora voy a tratar de ser un poco más normal. Pero también dice, ¿no?, que cada vez que ocurría una desgracia en alguna parte del mundo, enfocaba allí su atención. También dice, también me di la tarea de absorber la contaminación de Ciudad de México. Y aquí acaba el capítulo, dice, un día me llamaron por teléfono desde una estación de televisión. Muchos habéis oído, ¿no? La historia, habéis oído la historia.
Requerían de mi asesoría para un programa. Asistí y me encontré con Teresa, quien trabajaba allí. El programa mostraba a unos niños que eran capaces de ver con sus manos. Les vendaban los ojos y los hacían ver la hora de relojes, leer textos impresos y describir fotografías a colores. No pude detectar truco alguno. Y aquí otra vez como con lo de Pachita, la vida le presenta otro fenómeno. No le dejan descansar al pobre Jacobo. Toma, mira, experimenta esto, ¿qué opinas? Y el hombre, honesto, dice, yo aquí no veo cómo esto no... ¿Veis? A la salida del programa, les propuse a los entrenadores y maestros de la técnica utilizada para enseñar a ver a niños ciegos. Con la ayuda de mi hermano, Nathan organizó un programa en una escuela. Recordar que estaba metido en escuelas, también nos ha contado muchas cosas que tienen que ver con imágenes y cegueras. Bueno, los maestros venían a entrenar a los niños ciegos y yo supervisaba los resultados. No quisieron enseñarme su técnica, aunque les juré que mi intención no era más que la asistencial y científica. Y añade, algunos niños comenzaron a detectar imágenes, pero el proyecto se interrumpió. Algunos niños comenzaron a detectar imágenes, pero el proyecto se interrumpió porque los maestros dejaron de asistir. A esos niños ciegos los aprendí a amar y a admirar. Bien, hablaremos más de esto, tema muy importante, la visión extraocular. Y aquí vemos otra vez la semilla de cómo le llaman, va, se quiere involucrar y puede y no puede. Y con esto lo dejamos para seguir la próxima edición, que en el capítulo 11, Cuernavaca. Fascinante, fascinante, fascinante. Y aquí lo dejo. Leer, leer, leer. Chao. Feliz día, queridos.